Siguiendo, que disculpen por favor esta pequeña interrupción que tuvimos en la transmisión, estábamos hablando de que se estaba planteando el tema de cómo podemos hacer para medir qué tanta materia y qué tanta energía tiene el universo. Están estas dos astrónomas, Beatriz Tinsley y Margaret Heller. Beatriz Tinsley nos hace caer en cuenta que cada estrella que aparentemente vemos está a diferente distancia de nosotros y con diferente luminosidad, así que es muy importante antes de tratar de hacer cualquier medición saber qué tanta materia tiene el universo. Y Margaret Geller diseña una prueba para, que consiste en medir en estas dimensiones qué tanta materia hay, y sale este gráfico en el cual hay acúmulos de estrellas, o sea, hay galaxias de una sección del universo muy pequeña de todo el universo. Entonces acá es bien curioso que ellos esperaban encontrar esto lleno de galaxias, todo lleno de punticos, y vieron que más bien había un montón de espacios aparentemente vacíos, espacios huecos. Entonces aquí empiezan a plantear, bueno, o sea, tenemos mucha menos materia y energía de la que esperábamos tener, y si tenemos poquita materia y energía, eso va a hacer que el universo, se recuerden que si está por debajo, se siga expandiendo, si hay poca materia y energía. Pero entonces dicen, ¿y por qué no se expande a mayor velocidad? Que hay cosas como contradictorias. Y aquí aparece otro personaje que se llama Fritz Zwicky, muy excéntrico él, y él es el que acuña el término de materia oscura. Él dice, mire, en el espacio hay una cosa que no sabemos qué es, que no se ve, que está ocupando estos espacios que aparentemente están vacíos, y esa es la materia oscura que me está manteniendo las cosas en su lugar. Y una forma de detectarla, y eso me está dando un efecto de gravedad también, porque eso tiene masa, a pesar de que no la veamos, aparentemente es vacío, pero tiene masa. Y una forma de comprobarlo fue cuando hicieron esta prueba en que aparentemente veían dos cuásaras, dos estrellas, cuásars, y cuando estudiaron bien esto, vieron que no eran dos, sino era uno solo, cuya imagen se estaba dividiendo en dos. Entonces esto fue como la prueba de que existe lo que se llama la materia oscura, que me mantiene las cosas como juntas, como en su lugar, es algo que no vemos. Una vez escuché una analogía de la materia oscura y era como si uno está alrededor, en la orilla del mar en la noche. Entonces, si uno ve ese mar, pues uno solamente ve la espuma, pero no ve el mar como tal, porque eso se ve allá negro, pero el mar está ahí. Entonces, algo así sería la materia oscura, que me mantiene las cosas en su lugar y que hace que no nos expandamos demasiado, pero perdón, que nos mantiene en su lugar y que podría hacer que colapsemos. Podría hacer que colapsemos. Pero por otro lado, hay una energía, que la llamaron energía oscura, que es la que nos mantiene separándonos. En fin, hoy en día, pues todavía discuten entre el seguir expandiéndonos o el crunch, pero ya se está estudiando más bien que la materia oscura nos mantiene en el lugar y que la energía oscura nos tiende a ayudar a que nos expandamos más. Entonces acá me metí en algo que no es mi tema de experticia, pero era para dejarles la inquietud de buscar más sobre esos temas. Bueno, la vez pasada habíamos revisado las imágenes que se pueden ver desde el telescopio Hubble, y me gustaría saber por el chat si alguien quiere compartir si lo logró ver o no, si buscaron la constelación de Orión, las 3 estrellas, y si vieron esta manchita que corresponde a la nebulosa de cabeza de caballo, se llama, o por este lado queda la nebulosa de Orión, si alguien logró ver eso con su visión periférica, o queda esto de tarea para que vean el sitio en donde se originan las estrellas. Es bien interesante empezar a apreciar eso, incluso a simple vista, o recuerden, con unos binoculares se puede apreciar. Y en la última parte de la vez pasada estábamos mencionando cómo se formaron los planetas, cómo va ocurriendo un fenómeno que se llama acreción, el cual va haciendo que esa materia se vaya comprimiendo en un solo lugar y va formando los diferentes planetas. Entonces acá tenemos los primeros planetas de nuestro sistema solar, que son rocosos, y los últimos, que son más bien gaseosos. Acreción se llama. Y pues caímos en cuenta que para saber la composición de nuestro sistema solar y cómo se formó, pues tenemos mucha materia prima que está dada por los meteoritos, que pueden venir de asteroides o de Marte o de la Luna. Son 3 las fuentes de los meteoritos que caen sobre el planeta Tierra. Acá teníamos una vista, unas fotos de cuando cayó un meteorito en Chelyabinsk, en Siberia, en el norte de Rusia. Hace 100 años antes había caído otro por ahí cerca, en Tunguska,
Y esta imagen no se las mostré la vez pasada. Este es un fragmento de meteorito que se encuentra en el Museo Nacional aquí en Bogotá, muy cerca de la universidad. Espero que todos hayan ido a visitarlo o podrían hacerlo cuando vuelvan. Y me puse a buscar la historia de este meteorito y resulta que él cayó en 1810 en Santa Rosa de Viterbo, esto es Boyacá. 100 años después, unos años después, no, disculpen, lo compra el Museo Nacional, pero lo tenían allá en Santa Rosa de Viterbo, era muy pesado, muy voluminoso, no lo habían transportado, pero 100 años después, en 1906, llega un cazador de meteoritos norteamericano y compra el meteorito, o sea, habla con las autoridades del municipio, esto lo encontré buscando en internet, y les dice que les va a dar cierta cantidad de dinero y que va a dejar una estatua de algún personaje importante, pero que le den medio meteorito. Menos mal que se le llevó solo medio meteorito. La piedra original pesaba más o menos 700 kilos, casi una tonelada. Y la que está actualmente en el Museo Nacional es de 411 kilos, lo que se llevaron para de la Luna. Entonces, meteorito que extinguió a los dinosaurios, y no solo a los dinosaurios, sino al 75% de las especies que había en ese momento, hace 65 millones de años más o menos, que cayó en la península de Yucatán. Y pues creo que fue evidente la vez pasada que tenemos varias piedras que están dando vueltas alrededor de la Tierra en el sistema solar que eventualmente podrían caer sobre la Tierra. La ventaja es que esto que se llama el cinturón de asteroides que queda entre Marte y Júpiter, la ventaja es que Júpiter tiene mucha más gravedad que el planeta Tierra y que Marte incluso. Entonces Júpiter atrae casi a todas esas piedras. Es decir, que si alguna se sale de su órbita, lo más probable es que caiga sobre Júpiter y no que caiga sobre nosotros. Pero esa no es la única fuente de piedritas. Hablamos del cinturón de Kuiper y de la nube de Oort, que también están rodeando y pues de ahí se forman los cometas que con cierta periodicidad pasan por nuestro planeta. Entonces, la vez pasada creo que quedamos con esa sensación de que pues vivimos en un sitio muy vulnerable y quiero compartir con ustedes un momentico una página de internet que encontré que me pareció muy interesante, ya la pongo, en donde me gustaría que hicieran el ejercicio. El enlace lo están compartiendo los compañeros del semillero, lo están compartiendo en los canales para que puedan observarlo. Me parece muy interesante. Es una tabla publicada en el periódico de New York Times, bien interesante. Entonces creo que ahí logran ver que son los diferentes planetas que el proyecto Kepler ha descubierto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en primer lugar, no voy a agrandar la página, miren, son muchísimos. Si yo bajo, miren cuántos son muchísimos planetas que ha descubierto el proyecto Kepler. Entonces, en esta página están clasificados de acuerdo al tamaño, si tienen un tamaño similar a la Tierra, o a Neptuno, que sería un poquito más grande, o a Júpiter, que sería bastante más grande. La órbita, o sea, qué tan lejos están del Sol cada uno de estos planetas. Entonces, miren, cada uno tiene su nombre. Si uno le da clic, salen imágenes bien interesantes de estos planetas alrededor de unos soles, el tamaño que tienen, y uno lo puede ordenar por tamaño, como está aquí, o por el momento en que se descubrieron, cuáles se descubrieron primero, cuáles después. Entonces se dan cuenta que hemos descubierto varios soles o estrellas rodeadas por planetas. De pronto se preguntarán, ¿cómo puede suceder eso? En esta imagen voy a aprovechar para mostrarlo. Tenemos equipos que detectan la luz de esa estrella, de ese sol, de ese sistema solar que está fuera de nuestro sistema solar y de nuestra galaxia, fuera de nuestro sistema solar. Tenemos forma de ver esa luz. Entonces hay unos telescopios que van a detectar cada vez que pasa el planeta por delante de la estrella, hay un cambio en la intensidad lumínica. Entonces se tapa un poquito la luz de esta estrella y eso hace que ellos puedan calcular, los astrónomos, qué tamaño tienen los planetas que están rodeando a esas estrellas. Entonces me parece que también esto es como una curiosidad para que cada uno explore. Acá la idea es dejar varias inquietudes y que nos volvamos muy curiosos y queramos aprender más. Y pues hablábamos que eso puede ser importante en algún momento, tal vez no nos toque a nosotros, pero en algún momento en que nos toque dejar nuestro planeta porque ya agotamos nuestros recursos y por la razón que sea, tener ese plan B de a dónde podríamos irnos. Obviamente aquí estoy fantaseando un poquito,
porque tendrían que ser planetas similares al nuestro para que tenga la vida como la tiene nuestro planeta. Por eso les recomendé también la película Interestelar. Entonces, pues, y acá quería hacer una aclaración, la película que yo les recomendé se llama Arrival, la quitaron de Netflix, y allá está otra que se llama The Arrival, esa no es, tiene que ser Arrival y tiene este símbolo con Amy Adams y con este señor que sale en alguna película que ustedes han visto por allá de superhéroes, entonces no sé el nombre, bueno, Jeremy Renner parece, entonces es esta Arrival, en que actúa Amy Adams, que les recomiendo, pero pues ya no se encuentra en Netflix y creo que la semana pasada pues quedamos con mucha curiosidad, entonces ahora sí pues vamos a ver la vida cómo apareció. No se preocupen que esto, a pesar de que ocurrió en muchísimo tiempo, ocurrió casi en 4.000 millones de años, es un tema más bien cortico, porque pues es muy poco lo que sabemos, pero ya lo que sabemos nos permite tener idea de cómo se fue desarrollando. Vamos a empezar por entender que lo que existía hace 4.600 millones de años era una prototierra y había otro cuerpo cercano a nosotros que es Theia, los cuales colisionan, el gran impacto, y de ahí se forma nuestro planeta Tierra y la Luna. ¿Qué pasó? Que la Tierra quedó con los elementos más pesados en su núcleo. Por eso, si hacemos este corte de la Tierra, acá tenemos el núcleo de la Tierra que ustedes saben que está formado por níquel y por hierro, níquel y hierro. Ese núcleo es sólido, está en todo el centro, pero nuestra Luna no quedó con un núcleo grande. El núcleo de la Luna es muy pequeño, así que la mayoría de elementos pesados quedaron en la Tierra. Rodeando a ese núcleo interno que es sólido está un núcleo externo líquido. Ese núcleo se va moviendo y ese núcleo es el que determina el magnetismo de la Tierra. Esto de tener un polo norte y que la brújula marque hacia el norte, ese magnetismo está determinado por el hierro y el níquel que se encuentra en ese núcleo externo, que es líquido que está dando vueltas permanentemente. La capa que quedó encima, tengan en cuenta que eso tuvo que demorarse varios miles de millones de años o cientos de millones de años para acomodarse. La capa que sigue es la que tiene el magma y es la que se denomina el manto. Y el magma son rocas fundidas. Y al ser rocas fundidas, esas rocas se están moviendo. Parece una sopa, una melcocha, algo espeso, pero se está moviendo y ya vamos a aclarar. Y por encima, en la medida que la Tierra se fue enfriando en su parte externa, porque aquí obviamente está muy caliente, en la medida que se fue enfriando, se fue formando la corteza terrestre. Entonces, para todos es claro en dónde estamos parados, en el planeta, sí, en el continente que se llama América. Aquí estamos en la cordillera de los Andes, estamos sobre la corteza terrestre. Y quería que se dieran cuenta qué tan ancha es la corteza terrestre. Y pues hay varios números, ahí puede llegar incluso hasta más o menos 100 kilómetros de profundidad la corteza terrestre, pero si ustedes comparan, esto es una cascarita muy delgada, incluso en el océano hay partes en que la corteza tiene apenas 6 kilómetros de profundidad. Y acá pues tenemos 25 a 100 kilómetros, pero pues también hay montañas, ¿no? Esta corteza es delgada y si ustedes observan la zona del magma es muy grande y aquí están piedras que están derretidas, que se están moviendo. Y nuestra corteza es una capita solidificada en la parte externa porque hay más frío, pero delgada. Entonces es bien interesante ver cuando se nos forma esta Tierra ya hace 4.600, 4.500 millones de años y se va acomodando, ¿qué es lo que ocurre? Traje esta imagen, es un poquito de spoiler, para mostrarles la zona más profunda del planeta Tierra, que es en la fosa de las Marianas, en el Océano Pacífico. Es una fosa, está a una profundidad de 11.000 metros, o sea, 11 kilómetros de la superficie del mar hacia el fondo, la fosa de las Marianas. Y entonces, obviamente, aquí la corteza del mar es muy delgadita, o sea, ya debajito está el magma. Y acá está comparando cuánto mediría el Everest, que es la montaña más alta que tenemos en la Tierra. Entonces esto es mucho más profundo que lo que mide el Everest. Y después vamos a hablar de la vida que hay en estos sitios cuando hablemos más de cómo se fue diversificando la vida. Entonces, bueno, ¿qué pasó en esos primeros, hace 4.600 millones de años? Ese protoplaneta que se chocó con Theia. Esta es más o menos la imagen de lo que se va haciendo la Tierra y lo que va haciendo la Luna, que inicialmente está muy cerca, y eso determina que los días, que la rotación del planeta Tierra sea muy rápida. Y obviamente esta imagen que tenemos acá no es la que había en este momento, porque no se habían formado todavía estos continentes rocosos. Esto acá era una sopa, una cantidad de calor que va llegando al fondo para formar el núcleo, la capa externa del núcleo, el magma, y después cuando se va enfriando, la corteza de la Tierra. Tal vez todos han visto este tipo de dibujitos cuando estaban en primaria, que les hablaban de las eras geológicas.
Y entonces yo recuerdo que a mí me enseñaron la era primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, pero esto era para primaria. Hoy en día nosotros vamos a tratar de aprender y de pensar en términos más de lo que hay, más avanzado, de lo último que hay. Entonces los invito, les voy a compartir también este enlace a ver esta carta internacional cronostratigráfica. Crono es tiempo, estrato de estratos, cronoestratigráfica. La carta cronoestratigráfica es tiempo y los diferentes estratos y las fases por las que ha pasado la Tierra para formar lo que hoy en día tenemos, que es la era donde estábamos los seres humanos. Entonces aquí salimos, si ustedes observan a la derecha, perdón un momentico, discúlpenme, para que me deje ampliar. Si ustedes ven a la derecha, tenemos, acá dice el jádico, lo voy a traducir, jádico, hace 4.500 millones de años más o menos, y miren que acá hay una franja de 500 millones de años. ¿Y qué está pasando en estos 500 millones de años? Se está acomodando la Tierra, se está acomodando el núcleo, el magma, la corteza, se está enfriando un poquito, entre otras cosas para que pueda haber agua líquida. La temperatura tiene que disminuir y tienen que formarse esas cortezas que van a formar los continentes, esas masas sólidas y la corteza del mar, en el mar incluso. Después viene una época que se llama el arcaico, lo vamos a revisar ahorita, desde hace 4.000 millones de años hasta hace 2.500, o sea que esto abarca 1.500 millones de años. En términos de plata es platica, pero pues tampoco es que sea mucha, 1.500. Y después del arcaico viene el proterozoico. Y si ustedes se dan cuenta, esta palabra termina en zoico y entonces zoo quiere decir animal, tendrá algo que ver. Esta es la época que me va preparando para que haya seres vivos conocidos como animales y después como plantas en el planeta, primero en el agua y después salen a la tierra. Entonces vamos a hablar solo de estas 13 etapas, no vamos a hablar de lo demás, tenemos que tener después en enero cuando nos volvamos a encontrar una sesión para hablar de lo que fue el cámbrico, el ordovícico, el silúrico, el devónico, el carbonífero, el pérmico, el triásico, el jurásico, el cretácico, el paleógeno, el neógeno y en el que estamos actualmente, que es el holoceno, que es la era del hombre en la era cuaternaria. Entonces dirán, uy, pero todo lo que me falta saber era mejor cuando yo solo sabía que había primario, secundario y terciario. Pues sí, uno puede quedarse con poquito o uno puede aprender mucho más. Entonces aquí se nos está preparando el planeta en el jádico para formar esas cortezas, para que el agua sea líquida, para que aparezca el arcaico, en donde van a aparecer los primeros organismos vivos, y los tenemos en fósiles, ya los vamos a ver, y después para que aparezcan lo que nosotros llamamos animales, en este proterozoico. Pero quiero que observen hasta dónde va esta franja. Esta franja va hasta 540 millones de años, hasta hace 540 millones de años. Si ven allá a la derecha, dice 541 millones de años. O sea que esta tabla no está proporcional, porque si ustedes se dan cuenta, aquí tengo desde hace 4.500 millones de años hasta hace 540, o sea, prácticamente aquí tengo 4.000 millones de años agrupados en este pedacito, y en lo que falta de la gráfica hacia la izquierda, lo que está con otros colores, son apenas 500 millones de años. ¿Por qué ocupa más espacio esto de los últimos 500 millones de años? Pues es lo que más conocemos y tal vez lo que más nos interesa ahorita, pues ocurrió en este momento. Los dinosaurios, las glaciaciones, ocurrió en este momento. Pero de aquí tenemos que saber qué pasó para entender cómo se dieron las condiciones para que se desarrollara la vida. Entonces, de lo que íbamos a hablar hoy es sobre cómo se desarrolla la vida, y lo primero que tenemos que intentar hacer es definir qué es la vida. Y pues para eso hay varias aproximaciones, de pronto en diferentes clases que han tenido les han dicho que la vida es lo que tiene materia orgánica, pero pues materia orgánica tiene carbono, pero por ejemplo los carbohidratos, el azúcar, pues uno no diría que el azúcar está vivo, no se replica a sí mismo, no utiliza energía, no sé, no tiene material genético, pero está formada por carbono también, CHO forman los carbohidratos, entonces bueno, materia no es solo que sea materia orgánica, no es solo lo que tiene carbono, es algo más. Otra definición era que lo vivo debe necesitar y usar energía para sus procesos químicos. Eso sería hacer metabolismo. Pero entonces también uno encuentra que hay minerales que necesitan y usan energía para algunos procesos químicos que hacen, obviamente no es metabolismo, pero a nivel de minerales también hay minerales que usan energía, entonces tal vez esa no nos sirve mucho. Otra es que consume otros elementos, o sea, se tiene que alimentar
para poder producir energía y además va a producir desechos. Entonces, listo, lo que meta algo, come algo y produce desechos y además produce energía y puede trabajar, listo, eso es vida. Pero, por ejemplo, el fuego consume elementos y produce desechos y no diríamos que el fuego es algo vivo. Entonces, ¿qué será lo que define la vida? Entonces, tal vez la más aproximada sería que los seres vivos se pueden autorreplicar o replicar, cuando ya tenemos la replicación sexual, a través de un código, a través de un sistema de material genético, y posiblemente esa sea la definición que se ajuste más a lo que es vida. Entonces, acá ustedes que ya estudiaron biología y microbiología se ponen a pensar, bueno, ¿y los priones y los virus son seres vivos? Porque pues no hay duda que una bacteria, una arquea, una eucariote, pues son seres vivos. Pero los viriones o los priones, los virus incluso, pues tienen material genético, pero no se pueden replicar solos. Entonces, bueno, aquí vienen varias preguntas de qué es la vida. No vamos a avanzar, a ahondar más en eso, solo los dejo pensando. Lo que sí se sabe es que para que se formara la vida en nuestro planeta se necesitaba que el agua estuviera en estado líquido. Y recuerden que para que esté en estado líquido la temperatura no debe ser por debajo de 0 ni por encima de 100 grados centígrados. Se requiere energía, fuentes de energía, y se requiere que haya unos elementos químicos, porque este material genético está formado por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, y en este no, pero vamos a necesitar después azufre también, sulfuro. Entonces necesitamos unos elementos para que se produzca lo que es la vida. Entonces, definir qué es vida es un poco complejo. Hay un investigador de los años 50, Erwin Schrödinger, alemán. Espero que me estén entendiendo esta cajita con este gato, y si no la entendemos, vamos y buscamos Schrödinger y qué tiene que ver con este gato y con esta caja, y si el gato está vivo o está muerto. Este lo saqué de internet. Esta es mi gatica, se llama Pausanias, pero hasta los gatos son importantes en muchos aspectos. Él escribe un libro que se llama ¿Qué es la vida? Y discute estos aspectos. ¿Qué se necesita para que se diga que algo está vivo? Y si ustedes ven esta parte del libro, acá dice que es una aproximación física con un epílogo que habla de determinismo y de libre albedrío. Entonces uno dice, pero ¿qué es eso? Determinismo. Yo ya nací para que pase algo. Libre albedrío, yo puedo modificar las condiciones para que pasen otras cosas. Bueno, esto es de los años 50, se están pensando qué es la vida. Interesante leer un poquito de Erwin Schrödinger para aprender. ¿Cuándo se origina la vida? Entonces resulta que en Groenlandia, lo que es actualmente Groenlandia, han encontrado unas piedras que están llenas de grafito, que están formadas por grafito. Esto es una foto del grafito. El grafito tiene carbono. Entonces, cuando descubren estas piedras y las datan y dicen estas piedras tienen 3.800 millones de años, viene la pregunta, ¿el carbono que tienen estas piedras puede haber venido de los volcanes y de las erupciones y de todos los choques que tuvo el planeta Tierra con otras cosas cuando se estaba formando? Pero también el carbono se puede derivar de organismos vivos. El carbono puede ser biogénico, se puede originar de un organismo como esta celulita que tiene un equipo acá, que acá se llama cloroplasto, que si se le meten CO2, si le meten agüita y tiene luz del sol, me va a producir más carbonos porque me produce carbohidratos, por eso aquí dice azúcar. Si yo siembro si tengo una célula animal o vegetal, ellas tienen un equipo, el cloroplasto o la mitocondria, que si recibe carbono, que si recibe agua y que si recibe agua, también va a producir carbohidratos de alguna manera. Entonces, sí que ese carbón que está formando estas piedras de grafito, se formó de ese carbono. ¿De dónde venía? ¿Del origen de la Tierra o ya había seres vivos, obviamente unicelulares, que de pronto estuvieran dando lugar a ello? ¿Ya habría seres vivos que hicieran fotosíntesis? Entonces, bueno, no sabemos, pero dicen de pronto desde esta época ya había organismos vivos que fabricaban más carbono y por eso hay tanto carbono acumulado en estas piedras de grafito. Pero pues no sabemos. Aquí aparecen unos personajes que todos escucharon cuando estaban en el colegio, Alexander Ivanovich Oparin, y tal vez a algunos les tocó leer este libro, El origen de la vida. Oparin en 1924 hablaba de una sopa primordial o una sopa fundamental en la cual estaban unos elementos como el metano, el amonio, el agua, el sulfuro de hidrógeno, el dióxido de carbono, fosfato e incluso ozono, que había aquí unos materiales que
si pasaba algo con electricidad, con cargas eléctricas, se podría haber originado de ahí la vida. Esto es de 1924. 30 años después, dos químicos, Stanley Miller y Harold Urey, y todas estas personas acaban ganando premios Nobel, hacen ese experimento. Este es el equipo que utilizaron. Acá tenían el agua y aquí tenían los elementos que se estaban mezclando en esta bolita, los elementos que se estaban mezclando, y le pusieron unas chispas eléctricas que simularan los relámpagos que posiblemente hubo hace 4.500 millones de años o hace 4.000 millones de años, simulando esa situación. ¿Y qué obtuvieron ellos después de muchos días? Fue casi un mes. Esta bolita de vidrio, que era transparente, empezó a formar una especie de nata por dentro, una materia cremosa por dentro. Y al examinarla, eso era aminoácidos. O sea, ellos sintetizaron aminoácidos a partir de estos elementos fundamentales que posiblemente estaban, o que sí estaban formando la Tierra hace 4.000 millones de años. Entonces fue una forma experimental de demostrar que a partir de elementos que no están vivos, inorgánicos, más bien elementos inorgánicos, puedo formar elementos orgánicos que no es que estén vivos, pero todos sabemos que a partir de los aminoácidos puedo formar proteínas y que el material genético de las células está formado por proteínas y que las células están formadas por proteínas, o sea, ahí pudo estar el inicio de la vida. Y esto se aceptó por mucho tiempo como una teoría muy válida, muy importante. Este es el libro en donde se publicó en la revista Science, acá está, ese artículo, son 2 o 3 páginas, acá están de ese experimento de Stanley y de Urey, y entonces, bueno, ahí duramos unos años diciendo, ese es el origen de la vida. Pero resulta que en 1977, buzos, pero acá, y personas que hacen, que mandan submarinos chiquitos no tripulados, descubrieron fuentes hidrotermales. ¿Y qué es eso? Que en el fondo del mar, y no necesariamente a una profundidad muy grande, pero que en el fondo del mar había este tipo de estructuras que parecen como volcancitos, respiraderos, fumarolas, ventosas, recibe varios nombres, y de ahí salía este material y se pusieron a estudiarlo, y aquí hay materia orgánica. Aquí hay materia orgánica que sirve para que se sinteticen aminoácidos y para que se sinteticen proteínas. Es más, si ustedes detallan esta foto que está aquí, esto que está aquí son seres vivos, macroscópicos obviamente, eucariotes que están viviendo en un sitio donde no está llegando la luz del sol, donde el agua es muy fría porque estamos a una gran profundidad, pero están cerca de este sitio donde está saliendo esta gran cantidad de materia orgánica. Y recuerden que estamos preguntándonos de cómo se formó la vida. Entonces la teoría es que en el interior de la Tierra, en el magma, se han estado mezclando los diferentes elementos químicos que han salido a través de estas fumarolas o respiraderos para darme las bases de lo que después van a ser las moléculas y lo que va a ayudar a formar las células. Entonces, esta es una de las teorías que tiene más fuerza hoy en día, que a través de estas respiraderos hidrotermales se forma la vida. Y si ustedes se dan cuenta, este mapita muestra dónde están repartidas esas ventosas, esos respiraderos hidrotermales. Y yo creo que ya muchos de ustedes están notando una coincidencia en los sitios donde están esos respiraderos o esas fumarolas. ¿Dónde están? Están en donde están las placas tectónicas, que ya las vamos a revisar un poquito. En los mismos lugares donde están las placas tectónicas están estos respiraderos o ventosas hidrotermales, donde está saliendo materia orgánica a través de ellos, posiblemente sea un origen de la vida. Y bueno, también tenemos la teoría de que en los cráteres de impacto se originó la vida. ¿Qué es un cráter de impacto? Pues donde cayó un meteorito hace mucho tiempo, y si ese meteorito traía materia orgánica de afuera en el espacio, que ya existiera en otra parte la materia orgánica, pues ahí pudieron estar las partículas fundamentales que me dieron lugar a los elementos orgánicos, que después me dan lugar a los aminoácidos y después a las proteínas y después me forman ya células. Entonces esta es otra teoría que está, pero la que tiene más fuerza hoy en día es la de las fuentes hidrotermales. Bueno, y más teorías. Pongámonos primero serios. En estos meteoritos que se asimila a la que les hablo de los cráteres de impacto, pudieron haber llegado estas partículas, estas moléculas que si ustedes se dan cuenta tienen carbono. Entonces al tener carbono, pues esto es materia orgánica que de alguna manera se mezcla y probablemente me forma la base de la vida. No falta quienes creen en que seres de otra parte llegaron a dejar aquí sus células
implantada, sus pequeños humanos que fueron creciendo, traídos de algún laboratorio, algo como de laboratorio sintético, no sé, y aparecimos ahí, que eso que algunos creen y pues uno puede creer en lo que quiera, entonces ya dejo el chiste. También está obviamente las teorías del creacionismo. El creacionismo es pues seguir lo que está no solo en la Biblia para el mundo cristiano, sino en cada cultura hay diferentes y ritos, digamos, hitos de creación del mundo. Entonces, en diferentes culturas tienen su leyenda de cómo se pudo haber originado. En la Biblia, para el mundo cristiano, está pues la creación del mundo en 7 días, que el primer día pasó esto, el segundo esto, el primer día se hizo la luz, el segundo tal, hasta que el séptimo día Dios descansó. En fin, eso es el creacionismo. Entonces, hay personas pues que dicen, listo, el mundo se creó en 6 días. Obviamente eso pues no acepta ninguna... no coincide con ningún hallazgo y vamos a ver ahorita otras razones, pero en algún momento en el siglo XVII le encargan a este sacerdote, este era un obispo, James Ussher, en Irlanda, que date, que diga cuándo fue la creación del mundo, basándose en la Biblia. Entonces él escribe este libro que se llama Los Anales, y Anales, les aclaro, es un libro en el que se relacionan año por año los acontecimientos más importantes, por si acaso para que aprendamos palabras nuevas. Y entonces el libro se llama Anales del Antiguo Testamento, deducido de los orígenes primigenios del mundo, crónica integrada de los asuntos asiáticos y egipcios desde el comienzo del tiempo histórico hasta el advenimiento de los macabeos. Entonces la idea era saber cuándo se creó el mundo, utilizando lo que está escrito en el Antiguo Testamento, yendo hacia atrás, buscando personajes históricos que sí sepamos cuándo existieron, que tenemos certeza de cuándo existieron. De muchos personajes que están en la Biblia no tenemos certeza histórica de si existieron o no. Y entonces James Ussher empezó a ir como de para atrás para seguir una cronología y decir, bueno, si aquí vivió el rey Nabucodonosor, o el rey, o los sumerios, o los egipcios, entonces si yo me voy de para atrás hasta el Antiguo Testamento, ¿qué tan antigua es la Tierra? Y llegó a la conclusión de que la Tierra se formó en la noche que precedió al 23 de octubre del año 710 juliano, y ese es el año 4004 antes de la era común. O sea, si nos ubicamos, Jesús nació en el año 0 y váyanse para atrás 2000 años más o menos, y ese es el momento, no, discúlpenme, 4000 años atrás, o sea, hace 6000 y pico de años, se originó la Tierra. Entonces, en el siglo XVII se aceptó lo que dijo James Ussher, basándose en los relatos bíblicos, que la Tierra tiene 6000 años de antigüedad, más o menos, calculados de acuerdo a los eventos que se narran en el Antiguo Testamento. Les recomiendo, no lo pude encontrar ahorita, si de pronto tienen acceso a documentales de HBO, hay un documental que se llama Questioning Darwin, Cuestionando a Darwin, muy interesante. Ve uno esa duplicidad entre el mundo de los creacionistas que defienden su Biblia literal, su Biblia que incluso hablan de 7 días para la creación, y pues en contra de Darwin. Y resulta que es un poco injusto eso, porque Darwin realmente era una persona muy religiosa, y en algunos grupos religiosos en el siglo XIX, cuando vivió Darwin, pues lo trataron de apóstata, decían que había que excomulgarlo, bueno, aunque no era católico, pero era de la iglesia anglicana, pero él no era una persona no religiosa ni atea, él era una persona creyente, pero pues él encontró una evidencia que mostraba cosas de las cuales vamos a hablar en otras sesiones, porque eso sí ya es un poquito más largo. Entonces les recomiendo, si pueden encontrar, yo no lo encontré, este documental que lo vi hace algunos años en HBO. Bueno, y tengo acá un personaje muy importante, siglo XVIII, James Hutton, es un escocés, y donde él vivía cerca de estas montañas, de esta costa. Él se puso a observar estas rocas y notaba que había unas rocas como que tenían una distribución horizontal y otras rocas que tenían una distribución vertical, que se ve más o menos aquí esquematizado. Y entonces él decía, hola, imposible que lo que dijo el arzobispo Ussher hace 100 años sea cierto, porque si él me va a decir que solo en 6000 años las rocas cambiaron de forma, esto que está aquí vertical después se puso horizontal, ¿qué pasó? Y si en la vida de una persona, que por mucho que vive 100 años, en la vida de una persona no es evidente ese movimiento de la Tierra, esto no pudo haber ocurrido en 6000 años.
la creación de la Tierra. Se me olvidó decirles que también cuando estaba el arzobispo Ucher buscando qué antigüedad tenía la Tierra, también se preguntaban si se había originado en la primavera o en el otoño, y estaban más a favor de la primavera porque era como el momento donde era más probable que la vida se desarrollara, en fin. Pero bueno, esto es un recuento de cómo llegamos a lo que sabemos hoy y cómo en el camino pues nos hemos agarrado de lo que tenemos, porque pues si no hay información, pues uno cree lo que le dicen o no tiene cómo refutar las cosas que le han dicho. Hutton, este gran geólogo, padre de la geología, siglo XVIII, habla de la ley del uniformitarismo, y es que las leyes no cambian, que lo que ocurre hoy en día ocurría hace 100 años en cuanto a las leyes físicas y químicas. Entonces, si grandes presiones se acumulan sobre una roca, pues esa roca se pone sólida, pero si llega otra presión y la mueve, pues se cambia la forma de la roca, en fin. Gracias a los geólogos sabemos que hay 3 tipos grandes de rocas: las rocas ígneas, las sedimentarias y las metamórficas. Y lo importante es esto: las ígneas básicamente son volcánicas. Cuando hay una erupción volcánica, esas son las rocas que tenemos, el granito y el basalto. Pero las rocas sedimentarias son las que se forman cuando se van acumulando sedimentos de diferentes materiales. Entonces son otras que encontramos en el borde de los ríos, en el borde del mar. Hoy en día las podemos encontrar en otros lugares porque pues las rocas dan vueltas, se mueven, hacen un ciclo que vamos a ver. Y unas rocas que pasan de ígneas a sedimentarias según un ciclo que tienen las rocas. Entonces ya están tal vez ustedes pensando que es el estudio de las rocas lo que nos va a decir qué tan antigua es la Tierra. Y si tenemos aquí otra vez nuestro corte de nuestro núcleo interno y externo con el magma y con la corteza, yo estoy segura que ustedes saben, han visto esto, las placas o la corteza de la Tierra se está moviendo todo el tiempo, y esto es lo que explica que rocas que hoy en día están aquí por fuera después entren, pero esas después pueden salir porque si aquí se formó un volcán, acá por este volcán sale esta roca que se metió por aquí y me va a dar lugar a otras estructuras geológicas. Entonces vamos a ver un videito de 1 minuto que tiene una animación para entender esta partecita, y ya vamos terminando, tranquilos, nos vamos a descansar. Vamos a ver este videito muy cortico para entender esta parte de las placas tectónicas, cómo funciona. Los enlaces están quedando en el chat. Cuando lo vean, pues está explicado en español, pero entonces vamos a ver, lo voy a acelerar un poquitico, vamos a ver qué está pasando. Entonces observen que el magma está saliendo a la superficie a través de volcanes. Vemos aquí que la corteza se está metiendo, una corteza debajo de otra, que eso es lo que me produce los terremotos que todos hemos visto en las noticias, y me produce los volcanes también, porque cuando se mete una placa dentro de otra, se altera una presión y salen los volcanes, y también las grandes montañas que tenemos, que ya las vamos a revisar. Y esos movimientos de esas placas tectónicas son los que me han determinado los continentes que tenemos hoy en día. Entonces las placas tectónicas pueden separarse, como está aquí en esta imagen, entonces van separándome, por ejemplo, en este momento 2 continentes, y sabemos que entre América y Europa y África nos estamos separando, y ya les voy a mostrar la foto de la prueba donde se ve cómo nos estamos separando, y tienen GPS allá que detectan esa separación que se está dando a nivel del Atlántico, en la mitad del Atlántico. También pueden hacer presión 2 placas tectónicas para acercarse, y esto es lo que me forma las grandes montañas. Por ejemplo, los Andes, en los cuales estamos parados nosotros, o los Himalayas, o en Europa los Alpes. Los Alpes ya no están creciendo más. O también puede una placa meterse debajo de otra, ocurre sobre todo en el mar, por eso los tsunamis son tan graves. Esto ocurre en la mitad del mar. Entonces la placa oceánica se mete debajo de la placa continental. Esto me aumenta presiones en la placa continental y hace que el magma salga a la Tierra en forma de volcanes. Y de hecho, si ustedes han visto, Hawái, son varias islas en Hawái que son volcanes realmente y se han formado cuando estas placas se mueven. Y las placas también pueden moverse lateralmente, o sea, una sobre otra, causándome básicamente lo que nosotros conocemos como terremotos. Entonces vamos a seguir viendo. Esto era para que entendiéramos las placas tectónicas. Ya nos vamos acercando al final, porque pues teníamos que hablar de qué pasa cuando empieza, qué condiciones tiene la Tierra para
formar la vida, para empezar a formar la vida. Entonces aquí en esta imagen básicamente resume lo que acabamos de ver en el video. Ahí está el enlace de YouTube y también lo están compartiendo los compañeros en los chats para que los tengan. Entonces en el océano se va separando, por ejemplo, América de Europa y de África. Esto que ocurre, por ejemplo, aquí en América, los Andes van creciendo y aquí está metiéndose la placa marítima en la placa continental y aquí están creciendo, por ejemplo, los Andes, la cordillera de los Andes, y por eso la cordillera de los Andes tiene tantos volcanes. ¿Y a quién le debemos el conocimiento de todo esto? A este personaje muy importante, Alfred Wegener. Entonces, de Alfred Wegener les cuento pues que él vivió a principios del siglo XX, hace 100 años, y él estudió y publicó la teoría de la deriva continental, porque él estudió las masas continentales y los océanos. Y, disculpen, me adelanto un poquito, este esquema es de lo que él observó. Él fue el primero en decir, mire que parece que Sudamérica empata en África. Entonces, eso es algo que mucha gente no había detectado hasta que se hicieron mapas muy precisos. O sea, Sudamérica estaba inicialmente pegada a África. Y no es solo eso lo que él descubrió, sino que había fósiles de este animalito, tanto en Sudamérica como en esta parte de África, que eso fue lo que más lo convenció de que todo era un continente que se fue separando después gracias a lo de las placas tectónicas. Aquí tenemos otro fósil que está compartido entre Sudamérica y África. Acá tenemos otro fósil que está en Sudamérica, en África, en la India, en el Antártico y en Australia, que es esta plantica. Entonces, ¿por qué el mismo fósil está en diferentes lugares? Y aquí la Antártica, que ustedes tienen claro, eso es el Polo Sur, bien abajo, India y África, y eso no está tan cerca hoy en día. Pero, sin embargo, este mismo fósil, un terápsido, un tipo de dinosaurio, está en los tres. O sea, los continentes que tenemos hoy en día no son los mismos que había hace unos años. Wegener, que está aquí, acompañado de su auxiliar, trabajaba en Groenlandia. Entonces, él tenía ya su teoría de la deriva de los continentes, que la sacó desde 1915. Acá está la imagen de cómo África se fue separando, o América se fue separando de África. E incluso, miren aquí a la India, está aquí pegado en el sur, en África, y ustedes saben que la India está pegado allá a Asia. Entonces, la India también fue moviéndose. Eso es bien, bien interesante, ya lo vamos a ver mejor. Y entonces es lo que sirve de base para el tema de estudiar las placas tectónicas, de las cuales ya se dice si existen, seguro, hasta 1965. Se demoraron 50 años en reconocer, en poder probar el tema de las placas tectónicas. ¿Y qué es eso? Entonces, esta imagen de pronto nos confundió un poquito, pero miren, aquí está América, aquí está Europa, aquí está Asia y aquí está África. Entonces, acá están en diferentes colores las placas tectónicas que sabemos que tiene nuestro planeta. Miremos la que más nos interesa. Nosotros estamos aquí en una parte donde la placa Nazca se está chocando con la placa suramericana. Entonces, cuando la placa Nazca, que es de la corteza marítima, se mete debajo de la suramericana, hace que la montaña de los Andes, que la cordillera de los Andes, sea cada vez más alta y que tenga volcanes y que salga por ahí magma también a través de esos volcanes. O sea, no les estoy hablando carreta, esto es fácil de comprobar. Si nos vamos a ver aquí otra placa tectónica, acá está la placa India y aquí está la placa euroasiática. Entonces aquí tenemos la India, este triangulito. ¿Y qué queda aquí en la parte norte de la India? Pues los Alpes, el Himalaya, las montañas más altas que tiene el planeta, el Everest, el K2, todo eso queda por acá. La India está empujando al Himalaya y haciendo que estas montañas sean cada vez más altas. Aquí en Europa tenemos unas montañas que se llaman los Alpes, esas ya no están creciendo. Ya aquí la placa no está empujando para que crezcan. Sin embargo, aquí ustedes identifican un mar que queda en esta zona entre Europa y África, que es el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo sí se está cerrando. Ese mar era más grande, llegaba como hasta por aquí, hasta la mitad de África, y se ha ido cerrando. Sí se está moviendo esta placa. Si uno busca sitios donde oyen las noticias que hay muchos terremotos, por ejemplo, Japón, aquí está Japón, miren que también acá hay una placa con otra, entonces, y Japón de hecho tiene aquí la confluencia
de 4 capas. Por eso es uno de los sitios donde más terremotos hay. Y tal vez ustedes han oído hablar del cinturón de fuego del Pacífico, que viene alrededor del Pacífico aquí por América y pasa por el norte al Pacífico de Asia, Japón, Australia, Filipinas, Indonesia, toda esta zona. Todo esto es el cinturón de fuego del Pacífico, una zona de gran movimiento tectónico. Entonces es para que caigamos en cuenta por qué se producen los terremotos, es normal que los haya, y sitios donde se está viendo, aquí, esta es la falla de San Andrés, y esto es una imagen en Islandia. Islandia es esta islita que está aquí arriba. Si vieron la serie Vikingos, a donde se va Loki, y la isla donde él se va a hacer su paraíso terrenal, es Islandia. Los vikingos venían de por acá, ya habían llegado a Inglaterra, en fin. Entonces en Islandia, por ahí pasa esta placa, esta mitad de esta placa, ahorita la vamos a revisar, y se puede ver esto. Y tienen equipos de GPS puestos al lado y lado de la montañita, que están detectando cuántos milímetros, porque probablemente es 1 milímetro cada 100 años, o yo no sé, o cada año, no sé, pero se está separando la placa americana de la placa euroasiática. Acá en la falla de San Andrés, donde también está ocurriendo eso, allá en California, por acá, en Estados Unidos, acá en la península de California, que está ocurriendo eso. O sea, esto no es carreta. Entonces, cuando hay un terremoto, no es que el mundo se esté acabando, sino que el mundo sigue en su proceso que ha tenido desde hace 4.500 millones de años, que es ir acomodando esa corteza, y probablemente nunca deje de acomodarse esa corteza. Y les hablo acá de otro personaje importante, Mary Tharp, una mujer que en los años 50 trabajaba en el servicio geodésico, los que ven lo de la tierra, de geografía en Estados Unidos. Ya había pasado la Segunda Guerra Mundial, y recuerden que durante la Segunda Guerra Mundial había submarinos alemanes que llegaron incluso aquí a América y bombardeaban los barcos que iban de un lado a otro. Entonces los ejércitos diseñaron tecnología con sonares, hagan de cuenta ecografías, ecos, con sonares, para detectar el fondo del mar. Lo que querían realmente era buscar si había submarinos alemanes atravesando el Atlántico, pero lo que acabaron haciendo fue mapas del fondo marino en el Atlántico, por lo menos. Entonces Mary Tharp se pone a trabajar con esos mapas y crea este gran mapa. Y es la primera persona que dice, entre América y Europa y África hay una cordillera. Hay una cordillera que está atravesándome todo el Atlántico. Islandia queda por allá arriba, que me la está atravesando. Por ahora solo dijo eso, y se lo contó a su jefe, y estaba bien fundamentado en todo lo que ella había estudiado gracias a estas imágenes que traían los equipos que habían diseñado con fines bélicos, pero que acá se usaba para ciencia. Y el jefe, Henry Menard, pues decía que eso era como la charla, girl talk, como charlas de chicas, ¿no? O sea, es una forma de menospreciar, es una forma de misoginia, una forma de menospreciar lo que decimos las mujeres muchas veces. No le paró bolas, pero resulta que pues 7 años después le tocó reconocer que ella tenía razón, que había una cordillera mesoatlántica, y incluso apareció en el artículo junto con ella y tuvo que reconocer. Entonces, generalmente si las cosas las dice una mujer en esta época, pues no, son charlas de chicas, que no hay que ponerles cuidado. Si las dicen los hombres, las toman con más seriedad, como le pasó a Cecilia Payne también muchos años antes. Entonces, observen esta cordillera mesoatlántica descubierta por Cecilia Payne, y hoy en día tenemos este mapa con las diferentes cordilleras que hay en el mar. O sea, así como tenemos montañas por fuera, si algún día se seca todo el agua del mar, vamos a ver esto, es increíble. Y están reflejando sitios también de placas tectónicas, o sitios donde se están separando las placas de la Tierra. Y recuerden que habíamos hablado del origen de la vida en unos ventiladeros, en unas ventosas, en unas hidrotermales que había. Pues estos son los sitios donde se encuentran esas hidrotermales, donde están esas montañas uniéndose una con otra. Son los sitios donde han descubierto las hidrotermales, donde posiblemente se originó la vida como la conocemos hoy en nuestro planeta. Y ahora sí, llevo tiempo diciendo que ya vamos a terminar, pero ya vamos a la última parte. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Acá tenemos 4.500 millones de años, y aquí tenemos el momento actual. Yo les había hablado ya de la época jádica, del arcaico y del proterozoico, hasta esta lineecita rojita. Vamos a quedarnos ahí nomás. Y les había hablado que eso abarcaba 4.000 millones de años. Hoy no vamos a hablar nada de lo que pasó en los últimos 500 millones de años. ¿Qué pasó en estos 4.000 millones de años? Pues básicamente que la Tierra se fue acomodando, que tuvo un gran bombardeo, pero
Si vemos, acá tenemos esta línea que me está mostrando la luminosidad del Sol y nos muestra que poco a poco el Sol ha estado emitiendo más luminosidad, o sea, ha aumentado un poco la temperatura de la Tierra, unos 14 grados más o menos, de cuando empezó, bueno, cuando empezó estaba muy caliente, pero en general, pero ahorita les aclaro otra cosa. Y acá viene también un fenómeno que es el efecto albedo. Ya les voy a explicar porque eso tiene que ver con el cambio climático. Y si vemos esta gráfica, las líneas azules corresponden a épocas en las cuales la Tierra ha estado muy fría, ha estado congelada, lo llaman bola de hielo, ice house, ice ball, bola de hielo, y ha habido varios momentos en los cuales la Tierra ha estado absolutamente cubierta de hielo, casi toda o toda, y ha habido momentos en que parece que la Tierra se ha calentado un poco más. Hot house, casa caliente, parece que se ha calentado un poco más. ¿Cómo saben esto? Estudiando las rocas, los geólogos son una maravilla. Pero en general, si vemos esta gráfica, a pesar de que ha habido momentos en que se congela y momentos en que se calienta, más o menos la temperatura de la Tierra se ha mantenido estable. Sí ha ido aumentando, ha aumentado 14 grados, pero en general, en promedio, pero eso es poquito. Porque cuando uno va a ver, por ejemplo, Marte está muy frío o Venus está muy caliente. Y allá no podría vivir algo de lo que vive en la Tierra sin tener otros elementos que lo protejan. Incluso la Luna tiene fluctuaciones de 300 grados durante el día, o sea, sube a 300 y baja a menos de cero en el día. O sea, esas fluctuaciones no las aguanta un ser vivo normalito como los que conocemos. Entonces, el planeta ha cambiado en los últimos 4.000 millones de años o 4.500 millones de años. En cuanto a la luminosidad, el efecto albedo es este. Si yo tengo hielo, el hielo refleja. Es igual que si yo estoy en tierra caliente con una camiseta blanca, tengo menos calor porque ese blanco me refleja la luz solar, así que la tierra se calienta menos. Y esto explica que cuando la tierra se cubre de hielo, eso es un círculo vicioso, se me va a congelar más porque el calor del sol se refleja. Mientras que si tengo montañas o si tengo construcciones, o en fin, esto me genera una masa oscura que hace que el efecto albedo sea menor. Y entonces el planeta tiene un equilibrio entre lo que refleja y lo que no refleja para que no nos calentemos más de lo que debe ser. Aquí les propongo una tareita y es que busquemos una calculadora de huella de carbono para que hablemos un poquito después del calentamiento global, que eso es algo que está de moda, el efecto invernadero, pero básicamente eso en qué consiste, pues que el sol tiene sus rayos que llegan sobre la Tierra, que deberían irradiarse, que deberían reflejarse, pero nosotros hemos formado esta capita gris que está aquí en la atmósfera, en la parte externa. Esta capita gris es la que tiene partículas que tienen efecto invernadero. Esas partículas son el metano, son el CFC, el clorofluorocarbono, es el CO2 y una cantidad de sustancias químicas que salen de las industrias nuestras, que salen de los incendios forestales, que salen de lo que nosotros producimos en la casa, que salen del ganado, incluso el metano que sale de las vacas, de los corrales de ganado, en fin. Todo eso genera unas partículas que se han ido acumulando en esta zona de la atmósfera. ¿Y qué pasa? Pues que en esta zona hay como un polvillo, una arenilla, unas partículas pequeñas que han hecho que cuando llega la luz del sol y debería reflejarse, salir de la atmósfera, se queda aquí y vuelve y baja. Como si estuviéramos dentro de un invernadero, como si estuviéramos dentro de una carpa en un paseo, que entramos y sentimos calorcito, porque el calor entra y no se puede irradiar, no se puede reflejar totalmente, y se queda aquí en nuestra atmósfera, debajo de nuestra atmósfera, porque tenemos un montón de partículas que están produciendo el efecto invernadero. Entonces, una invitación es a que todos busquemos cómo medir nuestra huella de carbono. Y la huella de carbono es qué tanto contribuye cada uno de nosotros con el efecto invernadero. Y sabemos que el efecto invernadero hace que se eleve la temperatura, que se derritan los polos, primero se morirán los sitios polares, morirá el plancton y muchas cosas de las cuales también depende nuestra vida, y pues después hablaremos un poquito más de eso. Por ahora les dejo esa inquietud. Y entonces, bueno, terminemos. Si ustedes recuerdan, tal vez en el colegio les hablaron de los reinos de la vida. De hecho, a mí me hablaron en primaria del reino animal, vegetal y mineral. Pero resulta que realmente Ernst Haeckel, que era un biólogo alemán, el tercer reino no era el mineral, sino el reino protista, o sea, de los organismos unicelulares, porque pues ya tienen microscopios, ya Pasteur ha hablado de las bacterias, de virus, en fin. Entonces no hay un reino protista, hay un reino animal y un reino vegetal. Chévere, eso es fácil. Entonces plantas,
protistas que son microscópicos y animales, y eso es fácil de sacar. Y entonces acá debe haber un organismo común que dio lugar a todos ellos. Así como entre paréntesis les cuento que Haeckel es el biólogo que hace conocer los trabajos de Darwin en el resto de Europa. Recuerden que Darwin era inglés, entonces gracias a Haeckel se difunden en el resto de Europa, pues y aparece un montón de gente a criticarlo, otros a escucharlo, en fin. Por esta misma época, este microbiólogo, Winogradsky, plantea la columna de estos seres, de estos organismos vivos. Entonces él dice, bueno, si estamos viendo cómo se origina la vida, si yo estoy en el mar, en una parte donde haya agua, en la parte del fondo tengo barro, y tengo sulfato, y tengo sales carbonatadas, y tengo celulosas, y algunas cosas orgánicas acá, y debe haber algún tipo de organismos vivos acá, algún tipo de bacteria que se pueda alimentar de eso. En una capa más superior voy a encontrar otras bacterias que, por ejemplo, hacen fotosíntesis. ¿Cómo hacen fotosíntesis? Porque tienen la maquinaria para tomar CO2, y lo bonito de que hagan fotosíntesis es que van liberando oxígeno. Y cuando liberan oxígeno, van formando la atmósfera que tenemos hoy en día. La atmósfera inicial no tenía oxígeno, hasta que estas bacterias fotosintéticas, que tienen cloroplastos, forman ese oxígeno. Más arriba tengo otras bacterias púrpura, también fotosintéticas, me contribuyen a formar oxígeno. Están en la zona anaeróbica. Aquí no hay oxígeno, pero lo fabrican, y ese oxígeno es un producto de desecho, que de hecho es tóxico para estas bacterias. Aquí tengo otras bacterias, voy a pasármelas hasta que llego a la parte más superficial del agua, la menos profunda, donde me encuentro con unas bacterias que son las cianobacterias, y él definió también a las algas, pero las vamos a meter a ellas después, las cianobacterias. Y estas cianobacterias, ¿por qué se caracterizan? Es así que toman puro CO2 y fabrican mucho oxígeno. Es decir, la oxigenación de la atmósfera terrestre dependió de todas estas bacterias, sobre todo de las cianobacterias que tomaban CO2 y liberaban oxígeno y contribuyeron a formar la atmósfera. Entonces aquí tenemos unas huellas arqueológicas de esto, tenemos fósiles. Resulta que estas piedritas que se pueden encontrar en algunos lugares del mundo reciben el nombre de estromatolitos. ¿Y qué son? Son acúmulos de cianobacterias a las cuales se les ha adherido calcio, por eso tienen esta estructura rígida, pero si se ven como estas franjas, todo esto está lleno de cianobacterias. Y cuando las han datado, cuando se han fijado qué tan antiguas son estas piedritas, esto tiene 3.600 millones de años. O sea, la vida por lo menos se originó hace 3.600 millones de años, porque tenemos fósiles de cianobacterias, y una bacteria es un ser vivo, ¿cierto? Un ser procariote, pero el ser vivo, y hace 3.600 millones de años ya había cosas que producían oxígeno, y eran cosas vivas. Entonces estamos, en el Jádico no se produjo nada, las rocas, en fin, y entre los 4.000 y los 2.500 millones de años, hace ese tiempo, en la época arcaica, va elevándose el nivel de oxígeno de la atmósfera, no como el que tenemos ahorita, pero ¿cómo era importante que se llama el gran evento oxidativo? O sea, salió oxígeno a la atmósfera, la luz del sol aumentó en un 30%, y eso permitió la aparición de varios seres vivos. Después tenemos, esto es el arcaico, y después tenemos el proterozoico, formación de varios animales, donde hay nuevamente un gran evento oxidativo, pero tenemos varios eventos en los cuales la Tierra se congela, y los arqueólogos han descubierto, y los geólogos, que después de que la Tierra está congelada por millones de años, al descongelarse hay como una aparición, un resurgimiento, como que todo florece y aparecen más seres vivos que los que había antes. Entonces, pues vamos a ver algunos. Les recuerdo estos nombres, las bacterias, el reino arquea y los eucariotes. Recuerden la diferencia entre unas y otras. Los eucariotes sí tienen su material genético con membranas, estas no tienen membranas. Entonces, aquí tenemos fósiles, miren la edad, la antigüedad, hace 2.000 millones de años, 1.900, 1.600 y 1.200. Estos son fósiles de organismos probablemente unicelulares, pero que se acumulan unos con otros, y por ejemplo me forman este tipo de rayitas sobre unas rocas. Yo no podría decirles por qué saben ellos, me imagino que la estudian químicamente y al microscopio electrónico, pero estas son formaciones de Crypania spiralis, que son organismos unicelulares que se juntaron y me forman este tipo de rayitas.
en las piedras. Esto sí es visto a microscopio electrónico, esto es visto a microscopio electrónico, y esto parece a la visión normal, ya un organismo más multicelular, pero bueno, tengo organismos ya vivos, sin duda, desde hace 2.000 millones de años. Habíamos hablado de hace 3.600, las cianobacterias y los estromatolitos, pero hace 2.000 millones de años ya tengo cosas un poco más complejas. ¿Y cómo sé que la Tierra se oxidó, que produjo muchísimo oxígeno en algunos momentos? Porque en las rocas quedó atrapado hierro oxidado. Esto que se llama BIF es Banded Iron Formations, formaciones en banda de hierro. Y están rojitas porque en estas épocas hubo más oxígeno. Entonces, cuando ven la antigüedad de estas piedritas, dicen, hace 2.600 millones de años hubo una gran producción de oxígeno. ¿Por qué se produjo tanto oxígeno? No sabemos, pero eso coincide con épocas de glaciaciones. Y entonces de pronto ustedes esperaban que pusiera una foto por allá de un nevado con mucho hielo. Y resulta que este tipo de geografía que ustedes pueden ver en la finca de sus abuelitos son glaciares. ¿Por qué? Porque el glaciar es ese hielo que él se va moviendo, es como un río, pero muy despacio, como la lava de un volcán se va moviendo despacio, va atrapando otras rocas en su interior. Entonces, cuando ustedes ven como una gran roca, con otras rocas por dentro ahí que no son tan pequeñas, esto es un glaciar, esto es el esqueleto de un glaciar que existió hace muchísimo tiempo. Entonces yo estoy segura que de aquí en adelante ustedes no van a ver el mundo con los mismos ojos que lo estaban viendo hasta ahora. Entonces recuerden que estábamos en el proterozoico, ya estamos terminando la época de los animales, vamos a llegar hasta los 541 millones de años, no vamos a avanzar más porque fuimos un poquito más largo de lo que esperaba. Entonces hay evidencia y tenemos fósiles como este que está aquí, de que hace 800 millones de años ya había protistos. Recuerden, eso ya no son bacterias, eso es una cosa más grande, como las amibas, como las gardenelas, las tricomonas, el plasmodium, todo eso son protistos, eso es una cosa más grande que una bacteria y más compleja que una bacteria. Hubo glaciaciones en esta última época y les decía que esas glaciaciones se asocian a aumentos del nivel de oxígeno en la atmósfera después. Hay organismos que ya tienen reproducción sexual. ¿Qué es reproducción sexual? Que se mezcla el material genético de uno con el del otro. Y eso es súper interesante porque el sexo trae diversidad. El sexo hace que la descendencia no sea idéntica al progenitor. El sexo hace que se combine lo tuyo y lo mío, y entonces lo que sale es negro y blanco, café con leche. No sale ni negro ni blanco. Bueno, podría salir negro y blanco, pero bueno. La reproducción sexual da lugar a la biodiversidad. Y la próxima vez que hablemos en enero vamos a hablar de la importancia de la biodiversidad. De eso depende la supervivencia de todos. Entonces acá ya tenemos evidencias de organismos, en esta época ya incluso terminando el neoproterozoico, en el Ediacara, que es el último que vamos a ver, hoy ya estoy terminando, aparecen cosas como las esponjas, esto es una cosa grandotota que se ve en el fondo del mar. Las esponjas aparecen desde hace 800 millones de años, bueno, 700 millones de años más o menos. Y este tipo de organismos, que se llama bendobionta, que son organismos que están adheridos al piso de las aguas del mar. Este mar no es profundo, es un mar muy superficial. Y esto que se llaman dendrogramas, que son organismos que acumulan calcio a su alrededor y me forman conchitas. Pero aquí está el organismo vivo adentro. Esto ya está apareciendo en esta época, antes de hace 540 millones de años, porque hace 540 millones pasó algo muy, muy importante que lo vamos a ver después. Y entonces, ¿qué tipo de corteza tenemos en este momento? Un supercontinente que se llama Rodinia, tiene esta forma. Acá les muestro en este esquema, bien interesante, de qué les estoy hablando. Entonces, tenemos un organismo de donde aparece el resto, que aparece, lo definen como LUCA en muchas publicaciones, Last Universal Common Ancestor, el ancestro universal común más antiguo que pueda existir, el primero que tiene ese material genético que me va a dar lugar por aquí, por un camino, a un tipo de animales y que por este otro lado me va a dar lugar a otro tipo de animales. ¿Qué me diferencia los que vienen acá de los que vienen acá? Estos se consideran animales que no tienen tejidos verdaderos o parazoarios, donde se encuentran las esponjas. O sea que si vamos a hablar de animales, las esponjas son los más simples, los más primitivos. Pero aquí, y que se forman más o menos en esta época, hace 1000
millones de años a 760 millones de años se cree que es la aparición, porque todavía hay esponjas, por fortuna. Y acá tenemos otro grupo de animales, que es los eumetazoarios, o sea, que ya vienen completos, que tienen tejidos verdaderos, de los cuales van a salir animalitos simétricos, que tienen simetría radial, disculpen, o sea, radiales, animales que tienen simetría radial y por otro lado animales que tienen simetría bilateral. Hoy no nos vamos a complicar con eso. Si ustedes están buscando por acá donde hay un humano, ¿qué es lo que más se parece a un humano acá? Pues obviamente es esta lagartija, este cordado, esta salamandra. Por acá saldremos nosotros mucho tiempo después. Por ahora, de hecho salimos, voy a hacer spoiler, hace como 300.000 años. 300.000, nada, medio salario mínimo, menos de medio salario mínimo, poquitico, que parecimos nosotros. Pero vamos a hablar de estos primeros organismos nomás que se están originando en esta época, antes de los 540 millones de años, que es cuando llegamos acá, o sea, lo que pasó en esta época. ¿Qué organismos se formaron? Estos que tienen simetría radial y estos que tienen simetría bilateral. Y ya muy rápidamente, simetría bilateral es que ese organismo tiene unos genes que determinan qué es la derecha, qué es la izquierda, qué es el polo cefálico y qué es el polo caudal. Y todos saben cuáles son esos genes, ¿no? Los genes Hox, housekeeping, esos genes Hox, pero incluso las esponjas tienen un gen Hox y las medusas tienen 2 genes Hox, pero los animalitos que van a dar lugar a estos de simetría bilateral ya tienen más o menos 10 genes Hox, ya son más complejos y vamos a llegar después a estos que obviamente tenemos mucho más. Pero bueno, voy a dejar por acá esta parte, después vamos a devolvernos a este tipo de animalitos. Simplemente acá se me divide en 2 grupos, protostomos y deuterostomos, y de los protostomos tenemos los gusanos planos, los moluscos, los anélidos, los gusanos redondos, los artrópodos, el grupo de los insectos, los artrópodos, que es el grupo que tiene más biodiversidad y más abundancia y más individuos. Y por acá en los deuterostomos, que los veremos después, los equinodermos y los cordados, que son los que tienen columna vertebral, y por ahí estamos nosotros. Pero todavía estos no han aparecido con gran fuerza, ya les voy a mostrar. La última época que estamos hablando, periodo, es el Ediacara. Y entonces en ese periodo Ediacara, que es este que está aquí, yo les decía que vamos a llegar hasta los 540 millones de años. Miren que se desarrollan algunos de estos organismos que estoy diciéndoles, hongos, poros, estos son esponjas, nidarios, que son las medusas, en fin. Pero después de qué pasó hace 540 millones de años, que ocurrió una cosa súper importante que se llama la explosión cámbrica. ¿Y por qué se llama la explosión? Porque miren la cantidad de grupos de seres vivos que se originan desde hace 540 millones de años, como simultáneamente. De un momento a otro, algo pasó que hizo que muchos grupos, que muchos animales se diversificaran, y ustedes saben que son estos clados, estas divisiones que hay acá, que las vieron en genética. Como tengo un ancestro común que viene de otro ancestro común, pero aquí se dividió en 2 caminos, no tengo que explicar esto de genética. Entonces, estos clados que yo estoy viendo aquí me están mostrando cómo a partir de ancestros comunes que están por aquí, se fue esto dividiendo en 2 o en 3 o quién sabe en cuánto, se fue dividiendo y van quedando ancestros comunes hasta que llegamos a este punto hace 540 millones de años, donde ocurre la explosión cámbrica, que es el momento de gran biodiversidad que tiene el planeta. Entonces, antes de llegar a eso, hemos pasado de ese supercontinente que les había dicho que se llama Rodinia, a este continente que se llama Panotia o Gondwana, Panotia. Se han separado un poco los continentes, el mar es menos profundo y aquí todo se está preparando para que se presente la gran explosión cámbrica, de la cual vamos a hablar la próxima vez, porque ya me demoré más de lo que planeaba demorarme, y la gran biodiversidad que ocurre a partir de hace 540 millones de años, para que podamos entender la próxima vez que hablemos este gráfico en donde va apareciendo parte por parte cuáles masas continentales teníamos y qué va ocurriendo en cada una de ellas, pero lo que medio les dije hoy llega hasta aquí y nos falta todo lo demás. Bueno, llega a los primeros 4.000 millones de años de nuestro desarrollo de la vida del planeta Tierra, y lo que nos falta son los últimos 500 millones de años o 540 millones de años, que es donde estamos nosotros
ahoritica, después hablamos un poquito más, entonces, bueno, terminamos con esta parte. No sé si haya preguntas. Muchachos. Profe, me comunican mis compañeros que no tenemos preguntas hasta el momento. Ok, bueno, entonces, pues disculpan los inconvenientes técnicos que tuvimos hoy y los esperamos entonces en enero. Ahí quedan las grabaciones de las presentaciones para que repasemos, para que en enero sigamos con la época del Cámbrico, la explosión cámbrica y la gran biodiversidad. Y si ustedes pensaron que íbamos a hablar rápido de la evolución del hombre, se estarán dando cuenta que nos falta mucho, mucho, mucho. Y eso que tiene que ver con morfología, pues que vamos a ver todo lo que definió que nosotros tengamos lo que tenemos, los dos brazos, las dos piernas, en fin. Y eso es un camino muy largo, pero realmente corto, de 540 millones de años después de la explosión cámbrica. Bueno, muchachos, entonces los esperamos en la próxima sesión que tengamos. Les estaremos avisando por las redes sociales, les están compartiendo los enlaces para que nos sigan en Instagram, en Facebook y en YouTube. Y nos veremos entonces en enero. No, doctora, me dicen que para agradecerle por la charla de hoy, que muchas gracias, que muy entretenida, que muy buen Bueno, tema. con mucho gusto y nos vemos. Ahí tienen para estudiar y tienen para ver muchas películas. Gracias por habernos acompañado. Sí, señora, muchas gracias.